La mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2 creen que el queso es su enemigo, que es grasa pura, que dispara el azúcar, que el médico les dijo que lo eliminaran y eso fue suficiente razón para no volver a tocarlo. Yo también lo creía, hasta que una tarde de martes, después de un turno de 12 horas, me senté con una paciente llamada Carmen que llevaba 4 años con niveles de glucosa incontrolables, siguiendo cada instrucción al pie de la letra, y me mostró su diario de alimentos. Sin queso, sin grasas, sin nada de lo que le habían dicho que era malo, y su hemoglobina glicosilada seguía en 8,4. Algo no cuadraba, y lo que voy a contarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre la diabetes tipo 2 y lo que realmente está en tu plato. Mi nombre es Ana. Soy enfermera con más de 8 años de experiencia clínica directa con pacientes, la mayoría de ellos mayores de 60 años con enfermedades crónicas, diabetes entre ellas. He acompañado a cientos de pacientes en el manejo diario de su glucosa, no desde un consultorio, sino desde la cama del hospital, desde la sala de urgencias, desde la cocina de sus casas cuando hacemos visitas domiciliarias. He visto lo que funciona, he visto lo que no funciona, y he visto lo que el sistema de salud simplemente no tiene tiempo de explicarles. He visto este patrón en cientos de pacientes, personas que hacen todo bien según el manual y siguen sin controlar su azúcar. Y cada vez que reviso sus hábitos alimenticios con detalle, me hago la misma pregunta. ¿Alguien les explicó alguna vez qué hace la grasa buena con la glucosa? ¿Alguien se sentó a explicarles el mecanismo real, no solo la lista de prohibiciones? Casi nunca. Hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de queso. Para entender por qué ciertos quesos pueden ser aliados reales del control glucémico, necesito explicarte algo que probablemente nadie te dijo en el consultorio. Lo que le pasa al azúcar en tu sangre no depende solo del azúcar. Depende de con qué comes ese azúcar. Imagina tu sistema digestivo como una puerta giratoria. Cuando comes carbohidratos solos, esa puerta gira a toda velocidad. La glucosa entra al torrente sanguíneo de golpe, tu páncreas entra en pánico, dispara insulina, y si tienes resistencia a la insulina, esa respuesta es caótica, desproporcionada, ineficiente. Eso es el pico glucémico. Eso es lo que te hace sentir mareado, cansado, con hambre otra vez a los 40 minutos. Ahora imagina que antes de que esa puerta empiece a girar, pones algo en el medio que la hace girar más despacio. Más despacio, de forma controlada, uniforme. Eso es exactamente lo que hace la grasa de calidad cuando se combina con carbohidratos. Ralentiza el vaciamiento gástrico. Reduce el índice glucémico de todo lo que comes junto. No es magia, es fisiología básica que muy pocas personas con diabetes tipo 2 escuchan explicada de esta manera. No es que el queso sea un superalimento, no es que la grasa cure la diabetes, es que el tipo correcto de grasa, en el contexto correcto, cambia la velocidad a la que la glucosa entra a tu sangre. Y esa velocidad lo es todo. Ahora bien, el villano aquí no es el queso. El villano oculto es una idea que lleva décadas instalada en la medicina preventiva, que toda grasa saturada es enemiga del paciente crónico. Esa idea nació de estudios de los años 70, que mezclaron distintos tipos de grasas, distintas poblaciones, distintos contextos, y terminaron generando una recomendación universal que no era universal en absoluto. Y esa recomendación llegó a los consultorios, llegó a los folletos, llegó a las listas de alimentos prohibidos que le dan a cada persona recién diagnosticada con diabetes tipo 2, sin matices, sin contexto. Sin distinción entre el queso procesado de un fast food y un queso curado de leche entera, con perfil de ácidos grasos completamente distinto. El resultado es que millones de personas mayores de 60 años evitan uno de los alimentos que más podría ayudarles a estabilizar su glucosa, porque alguien les entregó una lista sin explicarles el mecanismo. Antes de seguir, necesito ser muy clara con algo. Lo que voy a compartir hoy es información para personas que están manejando diabetes tipo 2 de forma estable, con seguimiento médico, sin complicaciones renales severas ni enfermedad cardiovascular aguda activa. Si en las últimas semanas tu médico cambió tu medicación porque tu glucosa estaba muy descontrolada, este no es el momento de experimentar con tu dieta sin consultarle primero. Si tienes enfermedad renal crónica en estadio avanzado, el consumo de proteínas y fósforo del queso requiere una evaluación específica de tu nefrólogo, y este video no reemplaza esa conversación. Hay señales que significan que debes ir al médico hoy, no mañana, hoy. Glucosa en ayunas consistentemente por encima de 300 miligramos por decilitro. Visión borrosa repentina que no tenías antes. Hormigueo o pérdida de sensibilidad en los pies que empeoró en las últimas semanas. O heridas que no cierran. Si tu situación se parece a cualquiera de esas, deja el video y llama a tu médico. Si tu situación es la de alguien que tiene diabetes tipo 2 diagnosticada, está bajo control relativo y quiere entender mejor cómo la alimentación puede ayudarle, sigue mirando. Este video es para ti. Ahora sí, Carmen.
Carmen tenía 71 años cuando la conocí, maestra jubilada de primaria, abuela de 5 nietos, la clase de mujer que anota todo en una libreta con letra perfecta. Llevaba 4 años con diabetes tipo 2 y seguía las instrucciones que le habían dado con una disciplina que yo rara vez veía en pacientes más jóvenes. Sin azúcar, sin pan blanco, sin queso, sin grasas animales, sin nada que le hubieran dicho que podía subirle el azúcar. Y aún así, su hemoglobina glicosilada no bajaba de 8. Sus niveles de glucosa en ayunas oscilaban entre 140 y 170. Cada vez que venía a control, salía con el mismo resultado y la misma sensación de que estaba haciendo algo mal, aunque no sabía qué. Me senté con ella durante casi 1 hora, no para revisar sus medicamentos, para revisar qué comía exactamente, a qué horas, en qué combinaciones. Lo que encontré fue esto. Carmen desayunaba fruta sola. Almorzaba arroz con verduras sin ninguna fuente de grasa o proteína significativa. Cenaba una sopa liviana. Hacía exactamente lo que le habían dicho, pero cada comida era esencialmente carbohidrato o agua, sin nada que frenara la puerta giratoria. Le pregunté si antes del diagnóstico comía queso. Me dijo que sí, siempre, toda su vida. Queso fresco con el desayuno, queso curado con la fruta a veces, que le encantaba. Me dijeron que lo dejara, me dijo, y lo dejé, aunque nunca entendí bien por qué. Esa frase lo destrabó todo. Hablé con su médico, propusimos introducir pequeñas porciones de queso específico combinadas con sus comidas principales. Queso con la fruta del desayuno, una porción de queso curado en el almuerzo. Ajustamos las combinaciones sin tocar la medicación. 3 meses después, su hemoglobina glicosilada bajó a 7,1. No fue solo el queso, fue entender que combinar proteína y grasa de calidad con carbohidratos cambiaba completamente cómo su cuerpo procesaba la glucosa. El mes pasado me mandó una foto por el teléfono de su hija. Está en la cocina de su casa, delantal puesto, sonriendo, con una tabla de quesos en la mano y un letrero escrito a mano que dice, por fin. 5 nietos al fondo, riendo. Esa imagen no la olvido. ¿A ti alguna vez te dijeron que tenías que eliminar completamente el queso porque tienes diabetes? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero saber a cuántos de ustedes les dijeron exactamente esas palabras, porque creo que son muchos más de los que imagino. Ahora vamos a los 5 tipos de queso. No es una lista aleatoria. Cada uno tiene un mecanismo específico, un protocolo concreto y una razón científica real por la que funciona de manera distinta a los demás. El primero es el queso cottage, y sé exactamente lo que estás pensando, que es soso, que no sabe a nada, que es comida de hospital. Escúchame. El queso cottage tiene algo que muy pocos alimentos en la categoría láctea tienen en la misma proporción. Una densidad proteica extremadamente alta, con un contenido glucémico prácticamente nulo. Una porción de 150 gramos de queso cottage bajo en grasa aporta alrededor de 18 gramos de proteína y menos de 5 gramos de carbohidratos. Para una persona con diabetes tipo 2, esa combinación es exactamente lo que necesita al inicio del día. El mecanismo es este. La proteína del queso cottage, principalmente caseína, se digiere de forma lenta y sostenida. Esa digestión lenta mantiene activo el péptido YY, una hormona intestinal que frena el apetito y reduce la velocidad de absorción de glucosa en el intestino delgado. No es que baje el azúcar directamente, es que hace que el azúcar suba más despacio y baje más despacio, sin el pico y el valle que agota el páncreas de un diabético tipo 2. El protocolo concreto. 150 gramos de queso cottage mezclado con media taza de fruta de bajo índice glucémico, como fresas, kiwi o manzana verde, consumido en los primeros 30 minutos después de levantarse. No como postre, como primera comida del día. Ese orden importa. La proteína y la grasa del queso llegan primero al intestino y preparan el terreno antes de que lleguen los carbohidratos de la fruta. Una advertencia de seguridad. Si tienes restricción de sodio por hipertensión, revisa la etiqueta. Algunas versiones de queso cottage procesado tienen niveles de sodio elevados. Busca versiones sin sal añadida o con bajo contenido en sodio. Lo que el folleto no te muestra es esto. El queso cottage no es comida de dieta, es comida de control glucémico. Y hay una diferencia importante entre esas dos cosas. El segundo es el queso manchego curado. Y aquí es donde muchos pacientes se sorprenden porque es un queso con mucho sabor, mucha grasa y aún así tiene un perfil que favorece la sensibilidad a la insulina. El manchego curado, especialmente el añejado entre 6 y 12 meses, desarrolla durante el proceso de maduración una concentración significativa de ácido linoleico conjugado, que en la literatura científica aparece como CLA por sus siglas en inglés. El CLA es un ácido graso que ha mostrado en múltiples estudios de nutrición clínica
una asociación con mejora en la sensibilidad a la insulina en personas con resistencia insulínica, que es exactamente el mecanismo central de la diabetes tipo 2. No es el calcio, no es solo la proteína, es ese compuesto específico que se forma durante la fermentación prolongada y que los quesos frescos o procesados simplemente no tienen en las mismas cantidades. El protocolo: 30 gramos de manchego curado, no más, consumido junto con el almuerzo principal, específicamente combinado con una fuente de carbohidrato complejo como legumbres o verduras cocidas. Nunca solo, siempre como parte de una comida completa. 30 gramos es aproximadamente el tamaño de 2 dados de juego, pequeño, pero en ese contexto, suficiente. La advertencia: el manchego curado tiene un contenido calórico y de grasa saturada que no es trivial. 30 gramos es una porción, no un aperitivo abierto. Personas con niveles de triglicéridos muy elevados deben consultarlo con su médico antes de introducirlo regularmente. En 8 años cuidando pacientes con enfermedades crónicas, nunca vi un problema en esa cantidad dentro de una dieta bien estructurada. El problema siempre fue el exceso, no el alimento en sí. El tercero es el queso ricota, y este tiene una historia particular que quiero que entiendas antes del protocolo. La ricota no es técnicamente un queso en el sentido estricto. Es un producto lácteo que se obtiene del suero de leche que queda después de hacer otros quesos. Y esa diferencia de origen es exactamente lo que la hace especial para personas con diabetes tipo 2. El suero de leche contiene lactoalbúmina, una proteína de absorción más rápida que la caseína, pero que tiene una propiedad específica que muy pocos conocen. Estimula la secreción de insulina de forma independiente de la glucosa. Es decir, ayuda a que el páncreas responda mejor sin necesitar un pico de azúcar que lo active. Eso es exactamente lo que un páncreas comprometido por años de diabetes tipo 2 necesita. Que le ayuden a arrancar sin tener que trabajar contra una avalancha de glucosa. Estudios publicados en el American Journal of Clinical Nutrition encontraron que el consumo de proteína de suero de leche antes de comidas ricas en carbohidratos reducía el pico glucémico postprandial entre un 28 y un 40% en personas con diabetes tipo 2. El protocolo de Anna: 100 gramos de ricota entera mezclada con hierbas frescas, una pizca de pimienta negra y aceite de oliva, consumida como entrada entre 15 y 20 minutos antes de la comida principal. No como postre, no mezclada con el plato. Antes, sola, como preparación del sistema digestivo para lo que viene. Ese tiempo de espera es el que permite que la lactoalbúmina active la respuesta insulínica antes de que lleguen los carbohidratos del plato principal. La advertencia: la ricota entera tiene más contenido de grasa que la versión parcialmente desnatada. Para quienes están en un proceso activo de reducción de peso con indicación médica, la versión parcialmente desnatada puede ser más adecuada sin perder el beneficio proteico. El cuarto es el queso feta, y este me parece uno de los más interesantes porque su mecanismo no viene solo de la proteína ni de la grasa, sino de algo completamente distinto: la microbiota intestinal. El queso feta tradicional, el elaborado con leche de oveja o de mezcla oveja-cabra y fermentado en salmuera, contiene colonias vivas de bacterias lácticas específicas, entre ellas Lactobacillus plantarum y Leuconostoc mesenteroides. Estas bacterias no mueren en el trayecto digestivo como muchos probióticos suplementados. Llegan activas al intestino grueso. ¿Y qué tiene que ver eso con el azúcar en sangre? Mucho más de lo que imaginas. En los últimos 10 años, la investigación sobre el eje intestino-páncreas ha mostrado que la diversidad y salud de la microbiota intestinal influye directamente en la sensibilidad a la insulina y en la inflamación de bajo grado que caracteriza a la diabetes tipo 2. Una microbiota deteriorada, que es muy común en personas mayores de 60 años que han tomado antibióticos repetidamente o que han seguido dietas bajas en fermentados, está asociada con mayor resistencia insulínica. No es un problema de azúcar, no es un problema de páncreas aislado, es un problema de ecosistema intestinal que nadie está atendiendo. El protocolo: 40 gramos de queso feta auténtico, no el queso blanco salado que muchos supermercados venden como feta, sino feta con denominación de origen o al menos elaborado con leche de oveja, consumido 3 veces por semana como parte de una ensalada con verduras crudas y aceite de oliva. Las verduras crudas aportan el sustrato fibroso que alimenta esas bacterias una vez que llegan al intestino. La advertencia crítica: el feta es uno de los quesos con mayor contenido de sodio del grupo. Si tienes hipertensión tratada con medicación, habla con tu médico antes de introducirlo regularmente. La cantidad de sodio en 40 gramos puede ser relevante si ya tienes restricción indicada. Esto es lo que nadie te dice sobre los fermentados. Los suplementos probióticos son caros, muchas veces inestables y difíciles de dosificar. Un queso feta de buena calidad puede aportarte colonias bacterianas viables de forma natural, dentro de una matriz alimentaria que les facilita sobrevivir el tránsito digestivo. No es lo mismo que un medicamento, pero tampoco es trivial.
El quinto es el menos conocido del grupo y el que más me interesa explicarte porque es el que se siente más propio, más alejado de los consejos genéricos de Internet. Es el queso parmesano añejado. Y su mecanismo no tiene que ver con probióticos ni con el índice glucémico. Tiene que ver con algo llamado dipéptidos bioactivos y con la enzima ACE. El parmesano reggiano legítimo, el añejado al menos 24 meses, desarrolla durante ese proceso de maduración una concentración extraordinaria de péptidos bioactivos. Entre ellos, hay varios que actúan como inhibidores naturales de la enzima convertidora de angiotensina, la misma enzima que regulan muchos medicamentos para la presión arterial y que, como muestra la investigación reciente, también está implicada en la resistencia insulínica y en la función de las células beta del páncreas. Lo que esto significa en lenguaje simple, el parmesano añejado, en cantidades específicas, puede ayudar a reducir la carga inflamatoria sistémica que deteriora la respuesta insulínica en personas con diabetes tipo 2 de larga data. No actúa en horas. Actúa en semanas de consumo regular. El protocolo que propongo y que he visto funcionar como complemento dentro de planes nutricionales supervisados: 20 gramos de parmesano reggiano genuino, preferiblemente rallado en el momento, añadido sobre verduras cocidas al vapor o sobre legumbres en la cena. 20 gramos es muy poco en volumen, pero en concentración de esos péptidos es suficiente. La clave es la regularidad, al menos 4 veces por semana, y la autenticidad del producto. El parmesano en polvo industrializado que viene en tubos no contiene la misma concentración de péptidos activos porque el proceso de pasteurización y pulverización los degrada significativamente. La advertencia: por su proceso de maduración extremadamente largo, el parmesano reggiano es uno de los quesos más ricos en tiramina. Personas que toman inhibidores de la monoaminoxidasa, un tipo de antidepresivo menos común pero que aún se prescribe, deben evitarlo o consultarlo con su médico específicamente. En 8 años trabajando con pacientes crónicos, nunca he visto un beneficio que no viniera acompañado de un contexto. El parmesano no es excepción. Funciona como parte de un patrón alimentario, no como solución aislada. Quiero detenerme aquí un segundo porque hay algo importante que debe decirse. Cuando miro estos 5 quesos juntos, cottage, manchego curado, ricota, feta y parmesano añejado, noto algo que me parece fundamental y que quiero que te lleves de este video aunque olvidaras todo lo demás. Los 5 funcionan a través del mismo mecanismo central. Ninguno actúa directamente sobre el azúcar en sangre. Todos actúan sobre la velocidad, el contexto y el ecosistema dentro del cual ese azúcar aparece en tu cuerpo. El cottage frena la puerta giratoria con proteína de digestión lenta.